Bienvenidos a todos. Esta es la octava sesión del Foro SET, Sostenibilidad, Educación y Tecnologías. El día de hoy vamos a hablar sobre precisamente las ecotecnologías y para ello nos acompaña Miguel Mayorga Rojas. Él es científico emprendedor interesado en fundar empresas de base científica y tecnológica con impacto socioambiental para un bienestar común de la sociedad, así como mitigar el impacto ambiental en el planeta. Sin más preámbulos, nos encantaría escuchar su presentación y posteriormente pasamos a la sección de preguntas y luego con Juan. Fantástico. Antes que nada, un agradecimiento por esta invitación y me permitiré compartir una experiencia en relación a buscar resolver una problemática social, ambiental, con un enfoque en donde se pueda hacer un control de flujos, particularmente en el caso del espacio en microgravedad. Ese control es algo más fácil de hacer, de tal manera que con eso nosotros, pero por otra parte, Creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión. Miguel, ¿me escuchas? Sí, creo que tuvo un poco de problemas. Permítanme un segundito para poder contactarlo. Creo que ya. parece que hay un problema con el audio. Ok, era el audio. Yo pensé que había sido la conexión incompleta. Bueno, ya lo escuchamos. Ya te escuchamos, perdón. Sí, disculpen, hubo un problema con la conexión con el audio. Solo pido confirmación si ya. Sí se ve la presentación, sin embargo, aún se escucha el audio cortado. Bueno, entiendo que se está ya viendo tanto el video como el audio. Sigo. La fundación de un
Hola, Miguel. El- un impacto favorable en la Tierra. Entonces, Hola. ah, Hola, Miguel. ¿Sí me escuchas? Una disculpa, estamos resolviendo fallas técnicas. Al parecer podría ser la presentación, así es que vamos igual a continuar. Permítame un momentito. Juan, ¿podemos continuar contigo en lo que resolvemos el problema con Miguel? Hola, hola, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, claro. Bueno, Entonces voy a pasar con tu presentación. Les presento a Juan Alberto Vera Herrera. Él es especialista en administración energética, jefe ejecutivo y fundador de Metagas, apasionado por la sostenibilidad y los idiomas. Perdón por no compartir el video. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Juan, en lo que esperamos a que Miguel nos pueda compartir su presentación vía correo, porque podría ser problema del mismo archivo de PowerPoint. Entonces, si podemos probar con tu presentación, Juan. Muchas claro. gracias por acompañarnos de nuevo. No, gracias a ti por la invitación. Y pues bueno, les voy a platicar un poco de lo que es los biodigestores en este caso. A ver, espero no me pase. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok. Perfecto. ¿Se escucha? ¿No? ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Ok. Muy bien, voy a empezar con algo rapidito, sencillo. En Metagas nosotros nos encargamos de lo que vienen siendo medio ambiente, sostenibilidad, energías limpias y en cierto grado lo que viene siendo la ingeniería civil. ¿Por qué la ingeniería civil? Por la parte de construir si se requiere en el tema de los proyectos de energía. Aquí voy a hablar específicamente de los biodigestores, pero para poder hablar bien de los biodigestores
y cuál es su desempeño y cuáles son los dos diferentes tipos de biodigestores que existen, pues es necesario hablar de lo que viene siendo los residuos sólidos urbanos. Normalmente en nuestra casa, bueno, lo conocemos el término científico técnico propio, pues de residuos sólidos urbanos, pero pues básicamente en nuestra casa nosotros conocemos como basura. Basura pues, la tiramos, lo desechamos, sea plástico, papel, aluminio, vidrio y lo que vienen siendo pues, los restos de comida, que es lo orgánico. Entonces lo orgánico es lo que se especializa en los biodigestores. Aquí les muestro unas 5 R's. Esto lo aprendí en un curso que se llama, es de Fundación Basura, de Chile. Son las 5 R's, que es recuperar, reusar, reciclar, reducir y rechazar. Es muy importante esto. Pero cuando no lo podemos hacer, pues lo preferente es recurrir a los biodigestores. Que también es el compostaje, pero ahorita les voy a hablar de la diferencia también entre compostaje y los biodigestores. Muy bien, los biodigestores en nuestra casa podemos tener todo ese tipo de biodigestores. Este es un término medio, este es un término ya más industrial. Pueden estar en para tratamiento de aguas residuales o pues, específicamente dedicado a la pura producción de biogás. ¿Cómo producimos el biogás o cómo lo obtenemos el biogás? Obviamente va pasando, en este caso, con el dibujo de una casa, es lo que son los aguas grises, comida, basura, etcétera. Se va hasta un biodigestor, el biodigestor se hace todo el proceso anaeróbico, después, en este caso, se hace una separación y ya se puede el agua tratada desechar a lo que es el medio ambiente. Obviamente, en México hay una norma que te indica cuáles son los niveles de contaminación o los niveles de coliformes para que no dañen los mantos acuíferos. Y obviamente, pues no nada más en de casas, también en el término industrial, para que no se dañen los mantos acuíferos, en caso de que se lleguen a romper, sea por un terremoto, un golpe, un incendio, etc. Entonces hay que reducir todo este riesgo. En este caso, con el bovino y porcino, vacuno, etc., el estiércol llega hasta una entrada residual, llega a este contenedor, que es en ese tipo de contenedores. Ahorita les muestro otros en caseros. Aquí las bacterias empiezan a comerse todas estas heces. Estas heces empiezan en su residuo de la bacteria empieza a liberarse un gas. El gas es el que se produce internamente. Se aprovecha ese gas, se quema y puedes cocinar. Pero también puedes hacer energía eléctrica, energía renovable. La diferencia con compostaje es que en el compostaje pues nosotros tenemos nuestra composta, sea por medio de lombrices o sin lombrices, que es la vermicultura, con lombrices. La diferencia es que en el compostaje pues nada más estamos procesando nuestro alimento, o el residuo, la lombriz, si es vermicultura, lo empieza a comer, empieza a desechar lo que es su excremento, que se empieza a formar con la tierra, todo el compuesto, etcétera, etcétera. La diferencia con el biodigestor es que nosotros estamos aprovechando ese gas que se está soltando, lo estamos aprovechando para cocinar. En el biodigestor se obtiene el gas, se obtiene un líquido que es un biol, un fertilizante líquido, y después de un periodo de tiempo queda en la parte inferior queda un lodo, que ese lodo es el fertilizante también. A diferencia del compostaje, son 3 los beneficios. Energético, sea en eléctrico o térmico, lo que es el biol, y el fertilizante líquido y el fertilizante sólido. Entonces tenemos 3 beneficios. Aparte, pues si estamos en una zona rural o en la zona urbana, pues estamos ahorrando con lo que es el gas. Que ahorita, pues, hace como unos 2 años en Nuevo León, el promedio del gas natural se andaba variando demasiado. Aparte de que ayudamos a la generación de residuos. En México, alrededor de 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos se están generando anualmente y de los cuales el 38% son residuos orgánicos. Ayudamos a reducir los gases de efecto invernadero, que es el metano y el CO2, que se produce demasiado por los residuos orgánicos, igual por las heces fecales, que no se están aprovechando, o sea, en el tema energético, y la salud. ¿Por qué la salud? Porque obviamente todos estos tiraderos que ustedes pueden ver aquí son focos de infecciones. Y ahorita lo vemos también, estamos en una pandemia que se ocasionó todavía no sabemos muy bien cuál fue la causa del vector de transmisión, pero son por las condiciones insalubres. Entonces ya lo hemos visto, estamos padeciendo esas condiciones insalubres
y hay que evitarlas. También no sabemos la próxima pandemia de dónde pueda venir. Entonces, con los biodigestores estamos reduciendo esto. ¿Por qué? Porque estamos evitando que los residuos orgánicos se vayan a mezclar con otro tipo de sustancias en los vertederos. Y sabemos realmente que los vertederos es una opción, pero no son las mejores opciones y el aprovechamiento no es del 100%. Entonces, mejor aprovechémoslos en nuestra casa, hagamos, puede ser compostaje si les gustan, pero lo mejor es tener un biodigestor. ¿Por qué? Porque estás teniendo 3 beneficios. Aquí te trabo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, se trabó mi presentación. Vámonos. Ok. No sé. Bueno, en esta parte, es como les comenté, tratamiento local de los residuos orgánicos, proveemos el beneficio a las familias para que empiecen a cuidar el medio ambiente entre ellos. Aparte, los niños están observando que se está aprovechando y qué es lo que se puede obtener. La verdad es una super experiencia. Yo cuando lo hice en el biodigestor que tenemos aquí en Monterrey, que estaba en el vivero, en un vivero lo tuvimos que mover de lugar, ahora está en una casa. Esa emoción de que tú estás poniendo los residuos, pasa el periodo aproximado de un mes dependiendo de la temperatura. La verdad, ver la flama azul, encenderlo, cocinar con él, porque cocinamos, ahorita van a ver las fotografías, huevo a la mexicana, es, wow, súper chido, la verdad. Dices tú, ¿cómo puedo estar generando gas en mi propia casa a partir de lo que estamos desechando? Entonces, la verdad, está muy divertido. Aproximadamente son de 6 a 8 litros de desechos orgánicos, más o menos al día. La diferencia también con otro tipo en el compostaje es que puedes echar carne, puedes echar aceite, cáscara de huevo, el aguacate y lo que vienen siendo también los excrementos de los animales, el perro o el gato. Obviamente no vamos a echar que, ay, es que se me echó a perder 2 kilos de carne. Pues no, tampoco. O sea, es la carne que te sobró en la comida. No me comí tantito, pues lo puedes echar. El aceite igual, no vas a echar 1 litro de aceite. Es tantito aceite que te sobró, se desecha, también se puede ir ahí. Las hojas de papel. Y en el caso de los huesos, no hay ningún problema. A diferente del compostaje, si tú lo echas ahí, empieza a generar un olor de putrefacción muy mal. Y el otro punto, pues las heces fecales. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, están un poquito más tratadas en los animales, tienen un poquito mejor alimentación o proceso. Te da de 2 a 3 horas para cocinar y obviamente en las comunidades rurales reducen la pulmonía en los niños pequeños, o sea, las incidencias de pulmonía, de enfermedades, bronquitis crónica y enfisema. ¿Por qué enfisema? Porque normalmente en las comunidades rurales, o también comunidades urbanas que están marginadas, empiezan a cocinar con leña, carbón, y no es un proceso de combustión, la verdad, muy bueno. Entonces, esto repercute en su respiración. Y ahorita con COVID, la verdad, lo estamos viendo con esta enfermedad que es el SARS-CoV-2. Estamos viendo todas estas repercusiones y la verdad fue una comunicación global a través de los países de la OCDE y en México también se comunicó por la Red Mexicana de Bioenergía que todas estas personas que estaban quemando leña eran más susceptibles de enfermarse, pues, de lo que viene siendo adquirir el SARS-CoV-2 para enfermarse de COVID-19. Y no solo ellos, también nosotros. Ahorita aquí en Monterrey estamos viviendo padecimientos por carbón negro, quemamos demasiado carbón, digo, las carnes asadas. Y es una parte que también nos está enfermando. Y aparte, digo, en Nuevo León tenemos un muy alto número de incidencia por enfermedades pulmonares. Entonces, mejor aprovechemos los residuos en lugar de que se vayan hasta el tiradero, aprovechémoslos en nuestra casa. Es un biodigestor casero que se puede conectar con un biobaño y pues obtienes un biofertilizante. El biobaño es opcional, ahorita lo vamos a ver. Y el biodigestor es este. Te da una durabilidad de 15 años, es un precio económico, son alrededor de unos de 20,000 a 25,000 pesos el promedio, ya con instalación, todo el proceso, envío.
alrededor de 3 horas de gas para cocinar, fertilizante líquido orgánico y natural, menor basura generada, especialmente los residuos orgánicos, y una participación familiar en el cuidado ambiental. ¿Por qué ponemos también la durabilidad promedio de 15 años? Porque en México, al ser energías renovables, tú lo puedes deducir en tus declaraciones. Entonces, es el 100% deducible. Entonces, la verdad es un beneficio extra que tienes. La única diferencia es que tienes que tener durante 5 años. Entonces, si el biodigestor te dura 15 años, lo puedes deducir fácilmente y no hay ningún problema. Ahorros para los clientes. Aquí está, en el tema del gas natural, en un promedio de 20 años. Esto fue con promedio del año pasado de la CRE, en gas natural y gas LP. En este caso es gas natural. Fueron un promedio de alrededor de unos 200,000 pesos en 20 años. Pueden variar, obviamente, las condiciones han variado, inflación, etc. Y en el gas LP, el ahorro promedio en 20 años es de 16,778 pesos. ¿Por qué tanta diferencia entre el gas natural y el gas LP? Porque el gas natural obviamente fluctúa más el precio, entonces está más liberalizado el mercado. Y en el gas LP ya en términos económicos todavía sigue recibiendo cierto grado de subsidio, entonces ahí el problema. Pero bueno, en la actualidad, ahorita les voy a mostrar otra más información, pero en la actualidad, aquí lo que les mencionaba, el Programa Nacional de Desarrollo de Resiliencia, en este caso el biodigestor, frente al COVID-19. El gas LP ha aumentado, y entonces la verdad es un muy buen motivo para ahorrar. ¿Por qué? Porque aparte la inflación te permite, ahorita la inflación en México te ayuda demasiado en el sentido de el ahorro. A largo periodo, la inflación andamos como de un 2 a un 4% aproximadamente en términos globales, anuales, a comparación con otros años. Entonces es algo muy positivo. Aquí lo que les mencionaba de las toneladas de basura, y ese es un plan nacional, por así decirlo, que nosotros realizamos para poder mostrarles lo que vienen siendo todo el potencial de desarrollo que se puede tener con los biodigestores. Obviamente, la parte más peligrosa o que te genera más residuos viene siendo el Estado de México. Y aquí está la información que les estaba diciendo. Es una ficha técnica. Básicamente ocupas un espacio de 2 por 3 metros aproximadamente. El biodigestor mide 1.5 metros de alto. Ahorita está en una casa en la colonia ahí por la Lindavista. De hecho, vamos a subir un video en un mes aproximadamente. Esperemos que esta pandemia nos lo permita. La capacidad es de 1,200 litros. El volumen del tanque es de 700 litros. O sea, de gas, en este caso, la verdad es muy bueno. Te da para producir 4.4 kilowatts hora. Y esas son las imágenes de cuando lo armamos. La verdad, yo lo armé. Está muy fácil, pero sí es un poquito complicado. Nos tardamos como unas 4 o 5 horas en armarlo. Entonces, porque hay que inflarlo con agua, llenarlo todo de agua, colocar cierto tipo de contenedores o bolsitas de arena para que cuando se esté llenando el gas no se vaya, no que no se vaya a escapar, sino que tenga una forma y una presión para que cuando lo pueda estar quemando pueda estar fluyendo sin ningún problema. Y esta es la estufa que contiene. En nuestro caso, pues lo dividimos en 4 tipos de paquetes de biodigestores: 1, 2, 3 y 4. Son los más sencillos, desde el más básico hasta el más avanzado, que lleva el baño. Es un baño, probióticos y un invernadero. El invernadero, obviamente, esto es por las temperaturas. Normalmente en Nuevo León, les digo, lo cocinamos, desde el momento que colocamos las heces de caballo, el activador, los residuos, fue como un promedio de un mes, que es un buen tiempo, porque son como 23 a 30 grados de temperatura en ese momento en que lo instalamos. Fue en septiembre, octubre, entonces estaba bien. No es necesario colocar un invernadero, porque el invernadero lo que te ayuda es cuando las temperaturas bajan abajo de 5 grados, entonces las bacterias se pueden dañar en su movimiento y algunas pueden llegar a morir. Pero está bien, digo, en Nuevo León pues no tenemos ningún problema con la temperatura.
El caso de éxito, que es el que los muestro, lo pueden encontrar el video en nuestro portal, en nuestra página web de Facebook, en nuestro Instagram TV. Ahí está la información. Ahorita como que ya les voy a mostrar el video cuando estaba con el biodigestor. Y aquí está cuando cocinamos el huevo a la mexicana. La verdad, muy divertido y no cambia el sabor. Digo, no tiene por qué cambiar, pero hay muchas personas que como cuando cocinas carne a gas natural o carbón dicen que cambia el sabor. Digo, yo no lo he percibido. Digo, cada quien el gusto, el paladar, pero estuvo muy divertido, una muy buena experiencia. Se la recomiendo mucho, la verdad. Cómprenlo. Y en casos de éxito también están en Jordán, en Ruanda, en Camerún. Obviamente el biodigestor ha ido evolucionando. Comunidades rurales de Palestina, Guatemala y Ciudad de México. ¿Por qué de que al final el de Ciudad de México? Porque el de Ciudad de México, a diferencia de los demás, es el que tiene el baño. Aquí lo pueden ver. Aquí obviamente faltaba el proceso de conexión, pero tú conectas tus heces, el urinal, el bañito, el lavamanos, todo se va conectando. Aquí echas los residuos orgánicos que tienes para cocinar, o sea, después de cocinar, lo echas ahí y el gas que te va produciendo después de cierto periodo de tiempo, lo utilizas para cocinar. Y ese está en el huerto Roma Verde. Me faltaron algunas imágenes, pero la diferencia aquí. La diferencia con este tipo de biodigestor, si lo acercamos un poquito, normalmente ustedes pueden buscar en internet biodigestor y lo primero que les va a aparecer es el biodigestor autolimpiable de Rotoplas. La diferencia de ese biodigestor autolimpiable de Rotoplas, o sea, la marca que sea, con los biodigestores que les estoy mostrando es la obtención del biogás. No es que no se pueda obtener el biogás en el de biodigestor de Rotoplas o cualquier otro de otra marca. La diferencia es que los desechos humanos, la cantidad de biogás que te produce es muy pequeño y la cantidad de coliformes por nuestro tipo de alimentación que tengamos, conservadores en los alimentos, etcétera, es muy alto, más allá de lo permisible. Entonces tienen que pasar todo un proceso para poder, tratarse y que lo puedas desechar. Pero la cantidad de biogás que tú puedas obtener de ahí, la verdad, si ese sería tu fin no te va a servir de nada. El biogás que se obtiene de los desechos humanos, o sea, las heces fecales de nosotros, no es un buen negocio. O sea, por eso es que las plantas en este caso, Monterrey de agua y drenaje, tanto de la de Dulces Nombres como la de la Petaz del Norte, sí producen una cierta cantidad de biogás y ustedes pueden ir y van a aparecer como este tipo de biodigestor. Pero la cantidad de biogás, no. O sea, no te sirve ni para prender un foco si lo vas a usar como energía eléctrica. Entonces no es muy bueno. A diferencia de los animales del ganado vacuno, porcino y caprino y equino, ese es su fin. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que expulsa de metano y de dióxido de carbono a la atmósfera, entonces tú lo puedes aprovechar. Eso es lo que viene siendo el biodigestor y ahorita les voy a mostrar. En este caso es un pequeño video. No sé si se escucha, pero bueno. Ese soy yo, hace algunos kilos. Aquí está lo que les mostraba, que ustedes lo Juan, pueden tener. ¿Sí, es bueno? que no se está viendo el video. ¿No está yendo? No, creo que tienes que tener compartir la pantalla del PowerPoint para poner el del video. Ah, ok. ¿Sí se ve el video? Sí, ya. Gracias. Digo, no soy muy bueno tampoco en los videos, entonces fue lo mejor que se pudo realizar. Ese soy yo hace algunos kilos, como les mencionaba. Ahí pueden ver la relación entre el tamaño del biodigestor y mi tamaño, que mide 1,76 yo. Y estos son los residuos. Ustedes lo pueden tener en tu casa, pueden colocar los residuos en algún tambo, dejarlo 2, 3 días en un contenedor. La verdad, yo lo que hice aquí fue dejarlo como una semana. Se me olvidó, no les voy a mentir. Lo junté, tuve que ir a México en un viaje, regresé una semana después
lo cual fue ideal y correcto. Yo les recomendaría que hicieran eso. ¿Por qué? Porque las bacterias empiezan a formar ahí por la putrefacción y el calor, y ya cuando lo colocas aquí en el biodigestor, la cantidad de gas que vas a producir se va a acelerar. Entonces, si tú lo puedes hacer en tu casa, se acelera la producción de gas. Entonces, no hay ningún problema, no tienes que esperar más tiempo. De los 23 días que puedas esperar aproximadamente en Nuevo León, se puede reducir a 12, 15 días. Ahí está lo que se me quedó. Perdona, Juan, es que no tiene audio el video y no sé si podrías ir explicando lo que está sucediendo. Ah, perdón. Pensé que sí se escuchaba. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es, nada más se colocó lo que les mostré aquí, bueno, que venía aquí en el video, pensé que sí se escuchaba. Aquí tiene una cierta cantidad de líquido. Ese líquido fue propio de la producción, que es el lixiviado que conocemos cuando los residuos sólidos, como son orgánicos, tienen una cierta cantidad de agua, se va lixiviando, lleva nutrientes también. Y aquí lo que se recomienda es agregarle una cierta cantidad más de agua. ¿Por qué? Porque el biodigestor, en todo su proceso aquí al final, entra por aquí lo que es los residuos con agua, adentro tiene agua, entonces se va empujando el agua, va subiendo por acá, va llegando a una pastilla de carbón, lo que es el gas, pero el agua llega a una pastilla de cloro, se desinfecta y ya llega como fertilizante. No es dañino para las plantas, la cual para plantas ornamentales está muy bien. Para huertos que tengamos en nuestra propia casa o escuela o cualquier centro educativo, se recomienda mejor hacer una primera evaluación de la cantidad de coliformes. ¿Por qué? Porque tampoco, si no tenemos un buen control o un buen registro de qué es lo que estamos llenando al biodigestor, si se nos fue a lo mejor demasiada carne o la carne tenía cierto tipo ya de putrefacción o tenía un cierto contaminante o se nos fue o alguien más le echó otra cosa, o sea, a lo mejor esos coliformes al final nada más te van a ir a contaminar lo que viene siendo el huerto. Caso contrario, si no tienes una evaluación, lo puedes echar en las plantas ornamentales sin ningún problema. Tiene su pastilla, el gas va saliendo por ahí, llega a la filtro de carbón y el filtro de carbón ya después pasa aquí. Y aquí lo que yo estaba haciendo era colocando los residuos y este es una palanquita que te permite ir empujando hasta meterlo a lo que es el contenedor, el espacio donde están los 1200 litros, lo que vienen siendo todos los residuos. Los puedes ir triturando también, separando. Y aparte, esta palanquita lo que te ayuda, ahorita lo vamos a ver, ahí lo ven, y ahí se queda. O sea, no necesitas tener ninguna otra cosa, no necesitas ponerle otra tapa. Esa tapa se ajusta muy bien ahí y no huele. Si tú la colocas mal y la dejas medio abierta, sí te va a salir el olor. Pero si tú la tapas bien, no hay ningún problema. Es como en el baño de tu casa. Si tú no tienes un buen drenaje, pues va a empezar a oler. Pero si tú tienes un muy buen drenaje, no hay ningún problema. Ahí tenía también retazos o cortes de cartón, servilleta, soya, que como les dije cuando me fui a la Ciudad de México se me olvidó y ciertas cosas se me echaron a perder, desgraciadamente. Pero digo, normalmente a veces digo, yo que fui vegetariano 2 años, sí me dolía o me duele a veces tirar la comida todavía el día de hoy. Entonces, la verdad está muy bien así. ¿Por qué? Porque ya no ves el impacto que va a dar hacia hasta los vertederos, ya lo estás aprovechando. Ahí está, es fácil, es sencillo.
Ah, y por favor, también algo que mencioné ahí, no taparlo. O sea, cualquier tipo de biodigestor no se debe de tapar, no se debe de colocar, como hemos visto en algunas fotografías como memes de que tapan los calentadores solares. Igual aquí, no taparlo. ¿Por qué? Porque el calor es el que va moviendo, va calentando lo que es el biodigestor, que obviamente a la vez las bacterias se van calentando y se van moviendo más y se va produciendo más el biogás. Es la idea del invernadero, cuando el que les mencioné, sí te permite que infiltren los rayos del sol, pero también es para elevar la temperatura. Es invernadero. Y como lo menciono ahí, debe de estar totalmente vertical. ¿Por qué? Porque la idea es, perdón, horizontal. ¿Por qué? Porque si tiene un cierto tipo de pendiente, se va a empezar a salir el agua. Y bueno, eso es la presentación. Si tienen alguna duda, comentario, me pueden preguntar. Perdón, creo que me Gracias, pasé. Juan. No, está muy bien. Y los invito a que si gustan pueden quitar o habilitar sus micrófonos para compartir experiencias o hacer alguna pregunta, Juan. Yo tengo una pregunta. Adelante. También, perdón, también pueden escribir sus preguntas en el chat y ya nosotros las comentamos. Porque hablabas de las heces fecales y que se hacía una evaluación de coliformes, ¿verdad? Uh-huh. Pero por ejemplo, si se da el caso, una persona hipotéticamente o utópicamente, bueno, aunque creo que sí conozco una, que solo consuma productos orgánicos y ese tipo de cosas, ¿tú crees que sea más fácil para esa persona tener un biodigestor o utilizarlo para biodigestor? Sí, ¿en qué sentido? Vaya, hacer como el baño como el que nos mencionabas, como el que mostraste. Ah, sí. Es De hecho, cuando que tú la tienes una persona tenga una alimentación sana. sí, cuando tienes una alimentación sana digo yo, te lo comenté, como te comenté, soy vegetariano. Entonces, si tienes todo ese tipo de alimentación, no hay nada más allá afuera de los conservadores. Tú lo puedes tener, de hecho, te ayuda demasiado. No tienes que hacer una evaluación en los residuos para lo que es el fertilizante líquido y el fertilizante sólido. No es necesario hacer una evaluación. Se han hecho estudios y está dentro de los límites de norma. Lo puedes colocar entre tus propias plantas, entre tu propio huerto y está muy bien, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tienes una muy buena alimentación. Lo que, como les comenté, lo que no se recomienda es cuando pues, tu alimentación a veces incluye papitas o, no sé, proteínas, cuando si vas a un gimnasio, etcétera. Ahí, pues, mejor no. Yo Pero si tu he alimentación, como lo leído, acabas de sí, comentar, está muy bien, o sea, no hay ningún problema. excelente. Este, Preguntan, ¿qué pasa al final de todo el proceso con los residuos que agregamos? Ah, como las bacterias se empiezan a comer, la verdad también es un proceso muy divertido, porque en el mismo biodigestor también se pueden colocar una especie de cápsulas. Ahí no lo mostré. Esas cápsulas agarran la comida, o sea, tienen como ganchitos, atrapan la comida, entonces las bacterias van creciendo ahí mismo. Entonces las bacterias empiezan a comer estos residuos, que es entre el desecho, se va hasta el final, y ese es el lodo. El lodo ese, después de un cierto tiempo, lo sacamos, cada 6 meses aproximadamente se hace una depuración, sacamos ese sólido ese lodo y lo podemos echar en nuestro huerto urbano o para nuestras propias plantas ornamentales, o sea, no hay ningún problema. Y el otro es el fertilizante líquido, o sea, esos residuos que echamos en el biodigestor se transforman gracias a las bacterias. Entonces, está muy bien. Ya sé, comentan, está padrísimo. La verdad es que sí. De hecho, creo que cuando te conocí fue porque vi que ibas a hacer el taller en el Huerto San Jacinto y te hablé que yo Sí, tenía un biodigestor que no había culminado, no sé si recuerdas. sí, sí, me ha platicado, de hecho,
tu hermana? Mi hermana asistió al Sí. evento. Sí, ella fue al evento y ahí vimos el biodigestor. La verdad, digo, yo andaba como niño chiquito porque 2 semanas, una semana antes, me fui a México. El biodigestor no tenía mucho gas, tenía poco gas, pero por eso les comento. Se me quedó este contenedor en mi casa, lo echamos ahí en el biodigestor, ya tenía muchas bacterias, en menos de una semana se hizo el gas. Entonces hicimos el evento, prendimos la mecha, se veía la flama azul, cocinó muy bien y los mismos residuos, por eso fue huevo a la mexicana, porque los mismas colitas que te cae la cebolla, el chile, lo puedes echar ahí. Entonces está muy bien. Y obviamente, como todo cítrico que tú vas a echar en una composta, lo tienes que descitrificar, o el chile, igual. Aquí hay que descitrificar antes y lo puedes echar ahí las cáscaras de naranja, limón, chile, igual. Nada más descitrificas. Pero Sí, gracias por el dato. Porque de hecho lo que quería comentar es que pues yo intenté hacer un biodigestor antes de conocerte y antes de tener acceso a esto, ¿verdad? Y como bueno, tú mencionaste que era súper bonito ver la flama azul y yo recuerdo en mi casa no llegué a ver la flama porque tuvimos un problema con el biodigestor al final, pero yo tenía una cámara neumática, una llanta, como quien dice, y cuando se empezó a inflar del gas, fue así como que, no sé, una emoción súper grande que, o sea, y aparte lo mejor de todo es que, bueno, tanto el gas LP, que es obtenido del refinamiento del petróleo, pues es un gran problema, ¿no? Y por el otro lado, el gas natural se obtiene del fracking, que desertifica y esteriliza los suelos. Y si tú puedes obtener el gas natural, que es el combustible más ecológico porque produce menos contaminación, pues si tú lo haces en tu casa, pues está súper, súper padre, ¿no? sí, y ves eso, o sea, como tú lo acabas de comentar, ves esta experiencia que tú mismo estás, o sea, los residuos que estás poniendo ahí, ya no los estás tirando a la basura, ya no se está contaminando, ya no se puede enfermar la gente que vive de la recolección. Estás teniendo el gas ahí porque tú lo estás viendo, cocinas con el mismo y eres más consciente de ello porque estás viendo todo el trabajo que es producir el gas. Entonces tú dices, ay, dejo la flama prendida, porque nada, seamos realistas. Para uno es muy fácil dejar la flama, calentar unas tortillas, de aquí que se caliente todo el comal, o el Sí. café, ay, se me olvidó el café. No, ahí mismo estás viendo, porque si tú te pasas y te excedes, se te va a empezar a acabar el gas que está ahí contenido. Entonces ahí tenemos una mejor percepción del mundo. Si estamos abusando demasiado de ese gas, en caso del gas fósil, estamos contaminando y aparte estamos emitiendo más emisiones a la atmósfera. Y como tú dices, el gas natural en caso de Nuevo León y en parte de México viene de Estados Unidos, que viene del fracking, entonces hay un problema. Entonces, mejor hacerlo en tu casa, más divertido y una muy buena experiencia. Ya sé. Y fíjate que no solo de Estados Unidos viene, porque yo viví un tiempo en Salinas y ya teníamos un problema porque aprobaron empezar la explotación por fracking del Valle de las Salinillas, me parece que se llama. En Y México. no, Ah, no, bueno, eso es, Salinas, Nuevo León. sí, pues, bueno, en la República. Ah, perdón, sí. Bueno, eso es underwater, porque oficialmente se supone que no hay fracking. Pero sí, sí es cierto. O sea, la verdad sí hay pozos de exploración en todo México. Sí hay pozos de exploración y sí es por fracking, aunque oficialmente no hay fracking. Pero de ahí ya no puedo hablar. Ya sé. No, entonces esto sí, la verdad, es una tecnología que tenemos tan al alcance y que nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Incluso para ahorrar, como dices, porque no dependeríamos. No sé si, por ejemplo, yo he visto que en algunos estados o países piden a las casas que tengan algún tipo de permiso especial para tener ecotecnologías. No sé si los biodigestores entran en este categoría. Ahorita en España sí, fíjate, digo, yo llevé un curso de España. Allá sí. De hecho es más la regulación en temas de bioenergía. En México todavía no. Lo más avanzado que hay es la Ciudad de México.
y sí te llegan en el tema de paneles solares, biodigestores, calentadores, un poquito más avanzado en temas de sostenibilidad de Ciudad de México. Pero en términos nacionales, como les comenté, ahí está la ley del ICR, tú puedes adquirir el biodigestor, lo facturas, lo deduces fiscalmente, es el 100% deducible y la única condición es que esté en tu casa 5 años. Sí, obviamente si te audita el SAT, pero pues, lo vas a tener, porque lo vas a aprovechar, sea un calentador, sea un panel o un biodigestor. Entonces el ahorro, ahí están los ahorros. Nosotros lo que hacemos es entregarte al final el ahorro estimado que vas a tener. Entonces vas a tener un ahorro y ese dinero, en lugar de estar pagando las vicisitudes de gas natural, en Nuevo León lo tuvimos hace como 2 años, de que hay gente que dice, oye, ¿sabes que el precio se multiplicó 2 o 3 veces? Pero porque el gas natural está liberalizado y dependemos de las fluctuaciones del mercado. Es como la gasolina. Nada más Entiendo. que no lo percibimos a veces porque pues, nada más prendemos el gas. Sí, de hecho. Pero bueno. De hecho, y también vi, comenta también Monse, los biodigestores son un paso más adelante a las compostas. En mi composta aún se desperdicia el lixiviado y el gas. Sé que necesarios son los biodigestores y Sí, pues sí, de hecho, es sí. otro poquito más que le podemos aprovechar, ¿verdad? Así es. De hecho, está muy bueno el proceso de compostaje como lo mencionan y lo mencioné, pero la diferencia, o no malo, sino lo que no se aprovecha es eso, el gas. Porque quieras o no, tenemos que estar moviendo de la composta, pero se está liberando ese gas. Entonces, ese gas es la verdad, de los gases de efecto invernadero que se están contaminando. Entonces, mejor aprovéchalo, cocínalo, quémalo, pero aprovéchalo como energía térmica para no estar consumiendo combustibles fósiles. Pero Claro. sí, es un paso más. Pero si ya estás haciendo compostaje, pues está muy bien. Ya es un gran avance, la verdad. Es algo muy ¿Cómo, bueno. perdón? O sea, es un gran avance. O sea, la verdad, no hay mucha gente que haga compostaje, entonces ya hacer compostaje ya es un paso, pero los biodigestores ya es otro paso más. Sí, Ah, y ahí como dice narraré para biodigestor. Lo pueden entrar en nuestra página. En la página está la tienda y en la tienda pueden pagar con PayPal o son de 3, 6, 9 y 12 meses de intereses. Entonces, no hay ningún problema. Pero igual bueno, ahorita eso nos ya puedes lo compartir platicamos si el gustan. enlace a tu página por el chat. Ah, sí. Eso. Este, mientras tanto, le damos la bienvenida a Gracias. Miguel de nuevo. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. La verdad es que es un tema muy, muy amplio y como todos los temas, o sea, nos podemos quedar horas y horas y pues, bueno, esto es solo una probadita, ¿verdad? Entonces después volveremos a tocar el tema. Ah, dice también, me tocó ver el biodigestor en acción y es súper emocionante. Es que es mi mamá fue también el día del evento tuyo, Juan. Ah, mira. Sí, es Sí, cierto. entonces, sí, la verdad es que es muy emocionante, pero bueno, de nuevo muchas gracias de parte también de Tres Mosqueteros. Bueno, de nuevo, Miguel, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Ok, gracias. ¿Me pueden habilitar el video, de favor? Ah, sí, perdón. ¿Listo? Parece que ya, ¿verdad? Sí. Solo si las pruebas de sonido van bien, entonces ahora comparto mi pantalla. De lo contrario, aquí tenemos el archivo, ¿verdad? Sí. A ver, permítanme compartir para ver si ya funciona. ¿Ya se ve bien? Sí, Ok. Bueno, pues
Disculpen el problema de transmisión hace un momento, pero iniciando con la presentación, uno de nuestros propósitos es hacer diseños que se inspiren en la naturaleza y que tengan un impacto favorable en el planeta y en particular en un esquema socioambiental. Entonces, en Green Fluidics, el diseño que particularmente nos inspiró fue el poder unir biomasa con cultivos de microalgas y nanopartículas sintetizadas de forma natural con nanopartículas de carbono, de tal manera que pudiéramos concentrar radiación solar, conducirla a través de nanofluidos de una manera eficiente y convertirlos termoeléctricamente en corriente eléctrica que pudiera guardarse, de tal manera que por otro lado la biomasa captura dióxido de carbono y también produce oxígeno y se puede incorporar dentro de una construcción para poder producir agricultura vertical sin necesidad de suelo. Entonces esto entra dentro de una economía de la dona regenerativa, circular, de tal manera que el mismo diseño permite manejar con una analítica de datos indicadores de sustentabilidad, de regeneración y de eficiencia. Entonces, uno de nuestros valores pues es la diversidad. Dos de los cofundadores, Juan Arriaga y Adán Ramírez, son biotecnólogos. Antonio Peñalosa tiene una especialidad en Derecho. Yo soy físico estadístico de origen, entonces tenemos diversidad, inclusión, y el equipo también está siendo apoyado por otros miembros en el área de ingeniería industrial, de diseño, de cómputo, entre otras áreas afines. Entonces, lo que nos dimos a la tarea fue de hacer una alternativa de los típicos paneles fotovoltaicos para que en este caso pudiéramos atacar el problema de mitigar la generación de dióxido de carbono por un lado y por otro lado, en el caso de las construcciones, pues poder tener indicadores de bienestar, porque ya instalado oxigena la edificación y eso permite pues una mayor salud para los habitantes, de tal manera que se pueda estar dentro de una declaración ambiental del producto, acompañar y dar puntajes para certificaciones de la construcción, certificaciones tipo LEED o Green, por ejemplo, y también tiene un valor estético, dado que puede adoptar formas distintas. Por ejemplo, en el caso de algún sitio, particularmente ahora con la pandemia, pues va a ser en la reapertura, pues es importante generar puntos limpios, de tal manera que esos puntos de convivencia pues tengan indicadores favorables relacionados pues con la higiene, con el distanciamiento social, pero también con la mitigación de la salud de las edificaciones y de las personas. Entonces,
para propósitos de desinfección, de incorporar biomasa a las construcciones, pues es un equipo que puede contribuir, pues, o es un diseño que puede contribuir a esas metas de adaptabilidad, y que uno de los propósitos que tiene pues es generar energía de manera sustentable, electricidad, pero también calor, porque colocado en una forma, por ejemplo, de domo o de ventana, pues permite también el intercambio, modificar el intercambio de calor. En una edificación, el confort lumínico, el confort de sonido acústico y también el térmico, pues son favorables pues para el, por ejemplo, el home office, que también ese es otro de los aspectos importantes, y el teletrabajo pues va a implicar que también los sitios estén como puntos limpios, como mencionaba. Entonces el aire, este sistema puede ser un biofiltro de CO2, pero también dentro de una agricultura vertical puede cultivarse, pues no solo hortalizas, sino también, por ejemplo, em, productos verdes que puedan, por ejemplo, capturar partículas PM2.5, ¿no? Como algunos líquenes o musgos. Entonces, eso lo hace un sistema adaptable, y también la analítica de datos, el aprendizaje automatizado y las herramientas de inteligencia artificial permiten que esté pues dentro de la industria 4.0. Ese es el objetivo principal también de la evolución misma del sistema, para tener indicadores de alta eficiencia de captura de dióxido de carbono, beneficios en oxigenación. Entraría como una energía nueva dentro de una categoría limpia, y que generaría biomasa. O sea, cuando ya las microalgas recirculen, pues se pueden usar como fertilizantes, se pueden usar incluso para combustión limpia, que es una de las cosas que se mencionó en la anterior presentación, y dentro de una economía regenerativa, y también pues con acceso a bonos, a comercialización de bonos de carbono. Entonces, pues algunas de las aplicaciones que tiene es dentro de construcción, arte y centros de recarga eléctrica, y también dentro de agricultura de precisión para invernaderos que puedan impactar en la mejora incluso del metabolismo de las hortalizas, y entre otras posibilidades que implicaría sobre todo tener un uso más adecuado, confortable para el trabajo. Entonces, dentro de una economía circular, pues está dentro de varios objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, y en ese sentido, pues consideramos que entre más objetivos el diseño de un producto pueda impactar, pues es importante, porque de esa manera pues hay un impacto social. Entonces, aquí el ciclo de vida del producto no solo es en cuanto al sistema externo, que es reciclable, sino también en la biomasa que tiene, y las nanopartículas, pues entran dentro de un ciclo de vida que
que encaja muy bien dentro de la economía circular, o incluso del más reciente modelo de la dona. ¿Okay? Entonces, este desarrollo ha tenido un reconocimiento por parte de la ONU con el Mission Innovation que se firmó en los Acuerdos de París de 2015. Entonces, el año pasado, en su reunión de Vancouver, fue considerada una de las 100 soluciones para mitigar el cambio climático. Y fue la única elegida en México en esa parte. Y también se consideró el año pasado como una de las invenciones del año por el MIT Technology Review. Y el Entrepreneur también lo considera una de las compañías verdes importantes o que tienen un potencial de impacto en México. Y también en el caso europeo, particularmente en el área de Alemania, que es en donde está uno de los lugares en donde hay un mayor desarrollo de nuevas energías, pues se considera una de las propuestas, de las 5 propuestas importantes para el proceso de transición energética, de tal manera que también consideramos que eso puede ser también importante para poder transferir tecnología y encontrar aliados fuera de México. Por supuesto, en México es deseable que encontrarlos y hacer trabajo colaborativo y de inversión para que se pueda escalar. Entonces, eso es en general el diseño, de tal manera que en términos de futuro, es un futuro que ya llegó, es decir, está pensado para poder tener un impacto en el futuro. Sin embargo, pues es como si ya estuviéramos viviendo en esta condición de pandemia una aceleración hacia los productos 4.0 manejados digitalmente, de tal manera que la diversificación que tiene el producto entra dentro de esa categoría. Por ejemplo, las aplicaciones en la agroindustria implican que como mencionaba, pueda el biopanel estar adaptado dentro de una agricultura vertical y dentro de una nueva forma de hacer hidroponía, ¿no? Entonces, pues es diverso, y también en la industria aeroespacial. Y la razón en el caso de la industria aeroespacial, que así es como nace Green Fluidics, es en el sentido de que muchos de los desarrollos biotecnológicos en el espacio son más fáciles de hacer porque los flujos en microgravedad son más lentos y entonces se pueden hacer mejoras bajo esas condiciones. Pero tanto las estaciones espaciales como la nueva generación de naves pues requieren una oxigenación y también la producción de biomasa. Entonces, pues ahí es donde también estamos impactando. Entonces el diseño ya tiene un proceso de manufactura tal que está con las mejoras de prueba de concepto en diferentes ambientes reales. Entonces, pues esa es nuestras redes, nuestro posicionamiento como marca también, de tal manera que pues los invitamos a colaborar y ser parte de esta gran aventura de desarrollo
pero sin que haya un impacto negativo en el planeta. Para un mejor bienestar, consideramos que Green Fluidics es una opción para la esperanza. Gracias. Muchas gracias, Miguel. De nuevo, los invitamos a que activen sus micrófonos si quieren compartir algo o hacer alguna pregunta. De lo contrario, lo pueden hacer también por el chat. De igual manera, yo cuando leí la primera vez sobre los paneles que estaban produciendo, me gustó mucho la idea de, primero me puse a pensar, ¿cómo puedes meter un alga y mantenerla ahí? Pero si uno lo piensa, es un sistema en constante ciclaje, ¿no? O sea, aunque estén encerrados ellos mismos, ahí se reproducen y toman nutrientes y todo eso, me imagino, ¿no? Sí, se debe de tener un cultivo en un recipiente. Ese cultivo entra con una arquitectura de flujos optimizada en los triángulos internos que observaron. Esa arquitectura de flujos implica ya en sí misma una nueva generación de fotobioreactor. Entonces, eso es importante porque si observan, para quienes han visto los fotobioreactores típicos, pues son o tanques muy grandes o probablemente tubos interconectados. Sin embargo, aquí se hace más plano y eso que implica reducir espacio y también ahorrar energía. Entonces, en sí mismo, ese diseño ya puede tener una aplicación, por ejemplo, para producción de cierto tipo de microalgas y que eventualmente en un proceso de industrialización pueda extraerse aceites esenciales para biocombustibles, por ejemplo. Se pueden extraer algunos nutrientes para complementos alimenticios, por ejemplo. Entonces, tiene una diversidad de aplicaciones el fotobioreactor en sí mismo. Entonces, ciertamente, como ven en la marca, cuando dice Green Fluidics, Fluidics es de fluidez, es decir, de observar a la naturaleza que ya tiene sus diseños y sus flujos, todos los flujos que hay en la naturaleza. Por ejemplo, un árbol es el mejor diseño y esa forma arbórea está igual en una delta de un río e igual en nuestro sistema respiratorio. Es decir, nuestro sistema respiratorio nos oxigenamos, entra por la tráquea como el tronco del árbol y después se ramifica en un cierto número de alvéolos pulmonares. Entonces, el diseño, aunque no se observe por fuera, pero tiene esa forma arbórea. Es decir, se van ramificando los flujos de tal manera que es equivalente a un árbol en cuanto a flujos y es equivalente a la delta de un río o al diseño que ya de manera natural tenemos nosotros y también los mamíferos. Dentro de la familia de los mamíferos hay una ley alométrica relacionada con el metabolismo, es decir, la cantidad de oxígeno que nosotros absorbemos o necesitamos va en relación a nuestra masa y obedece una regla, una ley de escala que está aplicado en este diseño. Entonces aquí no fue, digamos, más que inventar el hilo negro, es como ensartarlo, es decir, la naturaleza ya tiene los mejores diseños, entonces aprendamos a leerla, o sea, el libro de la naturaleza hay que aprenderlo a leer y entonces es mejor diseñar con base a eso. Entonces, detrás del diseño están esas características. Entiendo. Y también algo que me pareció muy bueno es el hecho de que hayan utilizado las microalgas, porque pues como sabemos son de los mayores productores de oxígeno en el planeta, ¿verdad?
no son los árboles. Entonces, pues me pareció una súper buena idea utilizarlos a manera de, no solo del panel para la producción de energía, sino como ventana, ¿verdad? Como protección, utilizarlo de filtros, porque pues, los paneles actuales o los que más conocemos son los fotovoltaicos que tienen que estar en el techo y no los podemos poner en la ventana porque se ven mal y no entra la luz, ¿verdad? Entonces es una muy buena manera de aprovechar pues todo eso. Sí, exactamente. De hecho, en talleres que hemos realizado para niños, niñas, ya tenemos una parte educativa en donde les mostramos cómo cultivar las microalgas y se llevan su propio cultivo, de tal manera que pueden hacer, pues, algo equivalente en su casa, o sea, replicarlo y efectivamente eh, poder medir, observar cómo, y aprender de la naturaleza, en este caso como microorganismos. Efectivamente, es muy importante aprender cómo son, cómo evolucionan, y eso está ocurriendo hoy en día con el tema del SARS-CoV-2 y el COVID. Es decir, aplicar ahí las leyes de la evolución para entender el microorganismo. En el caso de los virus, por ejemplo, la evolución se puede llevar a cabo en escalas de tiempo más cortas. Entonces, el hecho de que exista un virus que tiene una capacidad de mutación muy rápida y de replicación, es importante tener una educación en ese sentido para entender eh, el impacto que está teniendo, en este caso en salud pública, y la salud termina siendo más importante que la parte económica. La parte económica sí es importante que, que, que se desarrolle y se equilibre, pero también la prioridad de la salud. Entonces, entender cómo son los mecanismos de un microorganismo, en particular de las microalgas, con ese impacto que acabas de mencionar, es otra forma de leer a la naturaleza y de ver la parte también bondadosa y que en este caso estaría orientada hacia necesidades que tenemos de consumo, por ejemplo, de energía y de seguridad alimentaria. Entonces, en la parte de energía, en realidad, la mejor energía es la que no se usa. El mejor joule es el no usado. Entonces, no se trata de generar y de, y de excederse en el uso de lo que ya se generó, porque parte del diseño tiene que ver con mostrar eh, cómo se puede generar energía y cómo se puede usar, pero al mismo tiempo de una manera equilibrada. Entonces, ese es también el mensaje importante, es decir, eh, no desarrollar un diseño para que haya un exceso de, de uso de la energía. Entonces, en este caso, este diseño pues sigue generando durante la noche, sigue generando tanto biomasa como energía, no nada más en las 5 horas pico de sol de los típicos paneles fotovoltaicos de estado sólido, eh, sino en realidad es un concepto distinto y desde el punto de vista económico, pues no busca competir con los paneles fotovoltaicos. Esos están en otra categoría. Es un sistema, un panel fotovoltaico de estado sólido es un sistema completamente diferente. Entonces, sería como comparar peras con manzanas, por decirlo de manera coloquial. Entonces, en ese sentido también hay una parte de lo que nos interesa, pues es impactar culturalmente hablando,
en lo que es la energía y cómo usarla y cómo integrar biomasa a nuestros sistemas constructivos, ¿no? O sea, si un hormiguero, las hormigas tienen un diseño cuyo metabolismo y ventilación ya está muy bien diseñado, pues el ser humano necesita muchas cosas para su confort. Entonces, lo importante es que cada cosa que le pongamos a la construcción tenga una demanda también de energética baja, ¿no? Por ejemplo, el aluminio tiene una demanda muy grande, el acero tiene una demanda muy grande de energía para que llegue a la construcción. El mismo cemento, por ejemplo. Hemos trabajado, por ejemplo, con cemento incorporando fibra de coco, por ejemplo, algunos diseños para que en los residuos, por ejemplo, las cáscaras de la piña para hacer biocompuestos para la industria de la construcción, que son además, se pueden usar como impermeabilizantes. Entonces, ¿por qué la industria de la construcción? Porque ese es, económicamente hablando, o dentro de la industria, pues es un mercado de entrada en la Tierra, ¿no? O sea, digo en la Tierra porque estamos dentro de un cosmos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del espacio, pues es una parte más, o sea, una parte más de nuestro medio. El medio ambiente no es nada más la Tierra y la atmósfera, es el universo en realidad, es el medio. Entonces, aquí lo importante también es que lo que diseñemos y la manera en que resolvamos los problemas pues sea integrativa. Eso es también parte de la forma de trabajo y el mensaje que me gustaría dejar. Así es. Qué padre. De hecho, en dos sesiones anteriores, tanto en la bioconstrucción como en el tema de la cotidianidad, mencionamos el síndrome del edificio interno, perdón, el síndrome Enfermo. del edificio enfermo, ¿sí? Y mencionamos que tener plantas purificadoras dentro de la casa nos pueden ayudar para evitar los síntomas de ese síndrome. Y pues yo quiero pensar que esto nos puede ayudar también, ¿verdad? Sí, sí por el tema de uno de oxigenación y el otro que mide el metabolismo de la edificación. O sea, la misma edificación tiene un metabolismo de tal manera que si empieza a bajar esa calidad metabólica, baja la calidad del habitante, la calidad de vida del habitante. Entonces, un edificio enfermo, que hay muchos, impacta en la salud de quien está ahí. Entonces, en las nuevas realidades, si hablamos de nuevas realidades relacionadas con el efecto de la pandemia, pues una de ellas es el, el, el hecho de que muchas de las cosas se van a poder hacer a distancia. Entonces, la gente que esté en su lugar de trabajo, que puede ser incluso su propia casa, es muy conveniente que tenga un indicador de calidad y de mitigación de que la edificación no se está enfermando. Entonces, este diseño, este biopanel, también en su analítica de datos da indicadores de la calidad de la edificación y cómo se va mitigando la enfermedad de la misma, ¿no? O sea, la degradación. Y también es importante incorporar este tipo de diseños en sitios que son de patrimonio cultural, por ejemplo, porque esos sitios de patrimonio requieren pues mantenimiento también. Entonces, pues es importante tener censado cómo va la salud del mismo. Va correlacionado con la salud humana. Entiendo. De hecho, pues sí, qué padre que hayan pues ensamblado todo esto en este producto. Tengo entendido que bueno, que tú trabajas con otros productos, ¿verdad? Y de hecho me compartiste también que habrá, para invitarlos, que habrá una transmisión de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado, perdón, del Estado de México a las 5 de la tarde. Es una entrevista celebrando el 5º aniversario de la declaración del acueducto de Padre Tembleque como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Sí.
aquí, ¿cómo participaste? Bueno, ahí lo importante es, en resumen, históricamente, después de la caída de la Gran Tenochtitlán y que ya empezó el virreinato, pues Fray Francisco de Tembleque, Tembleque es un sitio de Toledo, en donde el misionero vino a evangelizar y le tocó estar en Otumba, en el Estado de México, y como ya había traído ganado mayor, entonces el ganado contaminaba el agua de que tomaban los grupos originarios, y entonces el fraile se le ocurrió hacer una obra para llevar agua y combatir pues las enfermedades gastrointestinales que tenían los, los indígenas del lugar. Y entonces convenció al rey Carlos V para que a cambio de no cobrar impuestos, o sea, un trueque de mano de obra por no cobrar impuestos, hacer un desarrollo que, por cierto, precisamente tuvo la virtud de haber observado la naturaleza. Es decir, el canal que se hizo tiene forma arbórea. O sea, la razón de la anchura con respecto a la profundidad es parecida a la de un río. Es una razón áurea que se encuentra también en las obras de arte desde el Renacimiento, bien conocidas. Entonces, y el cemento incorporó biomasa local, incorporó mucílago de nopal como aglutinante, entonces se modificó el sistema constructivo que venía de herencia europea desde los árabes hasta el manual de Vitruvius de Roma, que es donde nacieron, digamos, los mejores desarrollos de acueductos, pero aquí se mejoró. La cimbra no se hizo con madera como se acostumbraba, se hizo con adobe, entonces quedó muy esbelto, pero fue el más alto del mundo en su momento. Y entonces el trabajo de investigación que hice y que colaboré fue en ese sentido, en mostrar que era un diseño innovador y que también tuvo, tanto en diseño constructivo como en materiales, algo único en el mundo. Y entonces en 2015 la UNESCO lo, lo catalogó ya dentro de una inscripción como Patrimonio de la Humanidad. Entonces ayer se cumplieron 5 años, y entonces la entrevista que hoy saldrá a las 5 va en relación a eso, que yo considero que también va dentro del tema de, no solo de esa charla, sino de este evento en el marco del que estamos. Claro, porque en cierta forma es una bioconstrucción, es un biodiseño y por otra parte también es inspirador, porque el líder, más que líder, yo diría el influyente, o sea, influyó en la gente, porque además no sabía el náhuatl, no sabía entonces, ¿cómo se va a comunicar? Es decir, no hubo una comunicación verbal en el mismo idioma, y entonces es inspirador, y yo creo que es importante rescatar ese legado, porque también tiene que ver con colaboración, fue colaborativo y fue incluyente. El papel de la mujer, por ejemplo, ahí fue muy relevante. Tejían lana y lo intercambiaban por cal para material. Entonces, hoy se habla mucho de diversidad e inclusión, pues ahí hay un ejemplo, y es una época del virreinato. Entonces, creo que no hay que estar redescubriendo cosas que ya se hicieron antes, pero más bien hay que implementarlas. Es decir, el trabajo en este momento colaborativo es muy importante y hay que desarrollar pues nuevas comunidades de colaboración. Y creo que eso es lo que también debe de rescatarse e impulsarse con estos eventos con los cuales yo también participo con mucho gusto. Que de Gracias por la hecho, invitación. no, gracias a ti por aceptar. Y de hecho también eso de el trabajo en colaboración, crear los vínculos, es uno de los objetivos de la sostenibilidad de la ONU. Entonces, ¿Sí? creo que sí, o sea,
para estar en esa época se adapta muy bien a lo que estamos buscando hoy en día, ¿verdad? Absolutamente. Yo creo que hay que y rescatar esos valores y sobre todo vivirlos. Así es, así es. Pues no sé, Juan dice muchas felicidades, es una excelente idea. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, aquí en el chat. Bueno, el día de hoy, pues presentamos estos dos, pues a mí me parecen muy interesantes ambos productos. Y obviamente hay muchos más, ¿verdad? Digo, ambos, lo curioso es que, o lo que a mí me llama la atención es que ambos no, como que en ambos podemos ver la influencia del sol y cómo se puede aprovechar su energía. Hay muchas más ecotecnologías, no solamente que estén relacionadas con el sol, ¿verdad? Pero pues hay mucho tema, como lo mencioné anteriormente, hay mucho más tema que hablar. Igualmente les quiero extender una invitación en el futuro para seguir haciendo este tipo de charlas. Muchas gracias a ambos por compartir aquí con nosotros. Muchas gracias también a todos los asistentes por habernos escuchado. Y bueno, pues nos vemos mañana. Hola, Juan. Gracias. El día de mañana tenemos la charla de crisis climática con Juan Alberto Palacios y Ale Cantú. Juan Alberto es parte de, bueno, Juan Alberto es biólogo y tiene su empresa que se llama Remare, que es de soluciones ambientales, mientras que Ale Cantú pertenece al Comité Ecológico Interescolar. Mañana les daré una pequeña introducción más amplia de ellas. De nuevo, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias a ti, hasta luego. Bye, gracias. Bye.